esta actividad se llama Un viaje al corazón de la cultura japonesa, ¿sí? Así que vamos a empezar por Japón. Es así, ¿no? As you might know, although you don't read Spanish, but behind it says a journey to the heart of Japanese culture. So we're going to start off by talking about Japan. Sure. Bueno, Marty, lo primero que se nos ocurre a todos, después de tu fama mundial en Estados Unidos, ¿no? De tu trayectoria, ¿cómo decidiste irte al Japón? Well, the first question that comes to mind, of course, it's after... As one might imagine, of course, the first question that comes to mind is after your success in your career, what made you take the decision to live in Japan, to go to Japan? Well, the reason I moved to Japan is strictly for the music. Something in the Japanese music affected me enough that made me want to go to Japan to live. The musical climate, the musical atmosphere, the music scene in general. The type of music was the type of music that I felt that I could contribute something to and add something to and get something from. Bueno, sin dudas fue la música. Por el tipo de música, por lo que a él le generaba esa música y porque él creía que yendo a Japón podía contribuir a algo de la música japonesa. Es así. Están saludando. Bueno. ¿Y qué es lo que más te atrae de la cultura japonesa? What is it that attracts you the most about Japanese culture? Like I said, it's the music, and for some reason, I don't feel like a foreigner when I live in Japan. And actually, I don't feel like a foreigner when I'm in Argentina either. I kind of look at Argentina, right? A little bit? People speak Spanish to me and they think that I can speak. And then, I really, donde es los baños is the end of it. But I think I'm touring so many times, all different countries, I feel like I know a lot of different places, but living in Japan, I really feel like it's very normal for me for some reason. When I see a foreign person in Japan, I go, ha, look, a foreigner. I'm a foreigner myself. Bueno, obviamente fue la música, pero sin embargo no se siente un extranjero en Japón, a pesar de que claramente lo es, de la misma manera que tampoco se siente un extranjero en Argentina. Pues cada vez que viene, de hecho, un montón de gente le habla en español esperando que lo sepa hablar, cuando en realidad no es así, no lo sabe, pero a tal punto que todavía a veces cuando vuelve a Japón y después ve a un extranjero, es como, mira un extranjero, con sus fachas. Buenísimo. Bueno, no sé si Marty sabrá, ¿no?, que aquí en América hay muchas comunidades japonesas, ¿sí? Muchos de los japoneses que llegaron aquí a Sudamérica, América, tuvieron bastantes problemas a nivel idiomático y cultural, ¿no? Aquí en Argentina hay una comunidad compuesta por 65.000 descendientes japoneses, ¿sí? Quería saber, porque en el caso de él es inverso, ¿no? Él fue como extranjero a Japón a vivir. ¿Cómo él se adaptó y qué es lo que vivió en esos años que tuvo al principio así en Japón? Well, Latin America has a huge Japanese community in general, and for many of those people who came down here, not only the language, but culture was also an issue, a challenge when they first came here. There are 65,000 Japanese people living in Argentina currently. So he wants to know, you've been on the other side of that equation, you've been traveling to Japan to live. How was your process of adaptation, language and culture? Well, I was very lucky that before I moved to Japan, my hobby was learning the Japanese language, just for a hobby. I was learning it, on the tour bus and in the
the airport and backstage with free time. You know, a lot of people play video games or read books, but I was always kind of studying Japanese kanji and things like that. A real nerd, you know, but that was my hobby. So when I go to Japan on tour, I was using my Japanese, and before I even moved there, I could speak pretty well. And I think the language is the most important thing about doing anything with multicultures, because the language is where you really find the soul of the people. And when you're speaking a second language, it's not your real soul until you become relatively fluent. And you know, because you speak 2 languages, and many of you speak 2 languages. And when you're just beginning, your language skills are very low, so it's a different person coming out. It's almost like a textbook. It's kind of funny, it's your different character. But when you speak properly, you can actually express yourself for real. And that's when you learn about the real people in that country. And, you know, I really wish that I could speak more languages to understand the other cultures as well as I understand the Japanese. But I have to tell you that language is so helpful and so important to really understand why things are the way they are. Bueno, él tuvo mucha suerte porque en su tiempo libre durante los tours, así como mucha gente en el bus de gira juegan a los videojuegos o hace cualquier cosa, él había empezado a aprender japonés por diversión, porque le interesaba. Con lo cual es bastante nerd de su parte, pero mientras todo el mundo nada de eso, cada rato que tenía libre se podía ir con sus libros a aprender japonés. Con lo cual ya cuando iban de gira a Japón, él podía hablar y se podía empezar a expresar y hablar con la gente. Y lo que decía antes, el lenguaje es lo más importante cuando vos haces cualquier cosa que sea multicultural, porque a través de eso es donde vos podés conocer el alma de las personas. Cuando empezás a hablar un idioma, por supuesto, seguramente será el caso de muchos acá que hablan 2 idiomas, uno empieza medio como un nene y tiene un conocimiento muy básico y va dando esos primeros pasos. Sin embargo, cuando realmente podés hablar en una lengua y expresarte lo que querés decir de manera fluida, empezás a encontrarte de verdad con las personas y por eso con el lenguaje por arriba de todo. I also must say that even learning a little bit of the Japanese language is so deeply helpful and enjoyable, because when you start it from the beginning, you're very vulnerable. It's almost like a little child, and you're an adult speaking like a child. So from that, very funny and interesting experiences happen when you, I'm thinking in Japanese, when you communicate with foreign people in even the smallest amount. So anyone with even the slightest interest in Japan, if you just learn a couple phrases, it makes things so fun, and it will get you interested in the culture. Bueno, antes justamente le había mencionado que le gustaría hablar más idiomas, y ahora decía que en particular con el japonés es un idioma muy interesante para aprender. Incluso cuando empezás a hablarlo, tomás esto que seas como un adulto que habla como un chico, de por sí es muy divertido, muy interesante, le podés sacar mucho jugo a esa experiencia de estar aprendiendo el japonés. Y además dices, te termina llevando a muchas situaciones muy divertidas cuando hablas así. Bueno, de hecho, por momentos piensa en japonés antes de decir las respuestas, pero que digamos, incentiva a todo el mundo a estudiar ese momento de japonés. Los primeros pasos incluso son súper interesantes y muy reconfortantes, digamos, como experiencia. Something about Japanese people in general, they are very encouraging of foreigners speaking the language. Hay una particularidad de la gente japonesa que es que incentiva mucho para que los extranjeros aprendan a hablar japonés. Sometimes I'm in Japan and I look foreign, I might say, "Arigatou gozaimasu," which is thank you. I'll say that, just "Arigatou gozaimasu," and the person will say, "Oh, your Japanese is so good, you're so good." What are you talking about? You haven't heard anything. But like, think about that. In America, if somebody says thank you very much, nobody's going to say anything.
Nobody's going to give you that encouragement. And I've noticed that also in Argentina too, when I say leche fría or something like that. That encourage you, and that really helped me learn Japanese easier and made me more into the culture. So I think Japanese attitudes towards foreigners learning the language is very positive. Bueno, la actitud de los japoneses con quienes aprenden el idioma por primera vez es muy cooperativa, de gran ayuda. Ponía el ejemplo, muchas veces estás en Japón y solamente decirle arigato, darle las gracias a alguien, enseguida lleva a que esa persona te diga, pero qué bien que hablas japonés, qué copado. Sin embargo, cuando estás en Estados Unidos, si alguien dice thank you muy difícilmente, le digan, qué bien que hablas inglés. Bueno, la verdad que bárbaro. Desde ya te felicitamos por lo bien que hablas el idioma japonés. ¿Sí? Speak to them. He wants to congratulate you of how well you speak Japanese. Yo lo diría en japonés. Algo que vos comentabas, esto de que en Japón te atrae mucho la música, ¿no? ¿Cómo influyó, ¿no?, la música japonesa en tus temas musicales? You've mentioned quite a while by now that you were very interested in Japanese music, and that's the main reason why you traveled there. How did Japanese music influence you in a musical way? Okay, Japanese current pop, rock, heavy metal, everything, contemporary music, dance music, all has elements of traditional Japanese music in it from maybe hundreds of years ago. Unlike American or European music, it's only current music. But Japanese music has many old elements that I used to study and used to emulate on the guitar. Different ways of singing, different melodies, different types of time signatures, and different melodic concepts. It was very fascinating to me. And by learning that and understanding Japanese music, I could accept it and really richly enjoy it. Bueno, en primer lugar, la música actualmente, la escena japonesa en general, no importa si es de pop, de rock, de heavy metal, de lo que sea, tiene elementos de la música tradicional japonesa, a diferencia tal vez de las escenas en Estados Unidos o en Europa, donde es solo la música contemporánea. La música contemporánea japonesa tiene elementos de esa música tradicional que él estudiaba, que trataba de emular en la guitarra y que tanto le había interesado, desde conceptos melódicos a el tipo de tempo que lleva la música y demás, que se puede rastrear en la música de hoy en día, a diferencia de otros países. When you hear Japanese music, the melodies are different from other countries' type of music. And no one melody is better than another melody. That's just stupid talk. But sometimes melodies grab you, and they grab each single person differently. And for some reason, I don't even know, the Japanese way of creating melodies really hits me in the heart and makes me want to perform music. Bueno, resalta justamente la melodía de la música japonesa, precisamente porque, bueno, la melodía, en última instancia, dos melodías, no es que hay una mejor que otra, es una tontería tratar de compararlos, pero bueno, hay melodías que te atrapan y que se quedan con vos, y en ese sentido, la música japonesa, a él en particular, le transmite una relación muy particular en cuanto a las melodías y cómo construye la melodía. Bueno, en el 2003, MARTY decidió irse a Japón, ¿no? Después de 15 años allí en Japón, ¿extraña Estados Unidos? Well, in 2003, you decided to move to Japan. 15 years after that, do you miss the USA? Of course, I miss America because a lot of my family is there, and some of the junk food is really good. But thankfully, I go back to tour and see all my friends, and so I go back maybe a couple times a year. But yeah, I miss it. You know, just like being on tour, I miss being away from my family. But in Japan, I feel like I'm home. Por supuesto que extraña, y se tiene familiares ahí, amigos, además de la comida chatarra.
guitarra, pero sin embargo, o sea, bueno, viaja 3 o 4 veces al año para visitar, pero no más de lo que extraña a su familia cuando está de gira, porque la verdad que en Japón hoy en día se siente en casa. In Argentina, the junk food is a little closer to America than Japan. Argentina tiene comida chatarra más parecida a Estados Unidos. So I'm here, I'm eating so much junk food, I love it. Por eso aprovecha para comer mucha comida chatarra. Bueno, Marty, ya que hablas de aquí, de Argentina, sabemos que viniste varias veces a este país. ¿Qué es lo que te llevaste en su momento de la Argentina? ¿Qué puedes destacar? Well, speaking of Argentina, you've come to this country several times. What things did you take from Argentina? What can you highlight? Wow, of course the first and biggest impression was the fans' passionate, warm reaction to playing. Lo primero que nada, la reacción del público cuando está tocando. That's the first impression from my first time to Argentina to the last time I was here at Usina. And we weren't even playing rock music, and the crowd was just like, wow, it was so incredible that like nowhere else in the world. So that is very important to me, and my band can't wait to hear you guys. Bueno, eso justamente desde la primera vez que llegó a Argentina, los fanáticos, la respuesta del público era súper apasionada. Incluso la última vez que estuvo acá mismo en la Usina tocando con Escalandrum, ni siquiera estábamos tocando música de rock, y sin embargo todos estaban súper entusiasmados, con lo cual, de por sí, incluso a su banda ahora, que están ansiosos por escucharlos a ustedes cuando toquen. We got a lot of shows to do. Save your energy. One more quick answer to that question. What I took from Argentina is it's such an honor to play Piazzolla's music in this country. There are a lot of fantastic musicians playing his music around the world. That's great. A lot of famous musicians playing in Europe and America, but in Buenos Aires with Pipi Piazzolla and the band, it's really the best, and it's too much of an honor. So I really studied a lot of Piazzolla's music, and I found a connection to Japanese music. And what that connection is there's a sense of breaking rules, musical rules. When I hear Piazzolla's music, I'm not a music scholar, I don't know what I'm talking about, but I hear you say tango, but he breaks the rules of tango like a criminal. And I love that. I love that. Yeah. So I always try to do that in my own music. You see what I'm saying? And like, I play heavy metal, but my sound is heavy metal, but I break the rules of other kinds of music. And I like that spirit of kind of, I'm just gonna do it my way and break the rules. And sometimes it's very chaotic, and sometimes it's very romantic. All in the same music. That's so incredible to me. You know, usually hardcore jazz music would never play a beautiful melody in the middle of the song. Or like a hardcore jazz musician would never play something like Diablo, I don't know, how do you say that? Piazzolla's song, Diablo, Romance Diablo. And he just has the full range of complete chaos and madness and the sweetest romantic melodies. And so that's why I took from Argentina. I'll try to. Sorry. Bueno, una pequeña acotación que quería hacer a eso, Marty. Sorry. Era que justamente una de las cosas que además más disfrutaba cuando venía acá a Argentina
precisamente era tocar la música de Piazzolla y haber tenido la oportunidad de tocar en este escenario con Escalandrum, con la banda de Pipi Piazzolla, el nieto de Piazzolla. Fue un honor demasiado grande para él. Hay cualquier cantidad de gente tocando música de Piazzolla alrededor del mundo, en Nueva York, en Estados Unidos, en todas partes. No es lo mismo tocarla en Buenos Aires con Escalandrum, con el nieto de Piazzolla. Y él se preparó mucho en esa oportunidad para ese show, estudió toda la música de Piazzolla, los arreglos y demás, y le encontraba una conexión con la música japonesa, o con las cosas que a él le trajeron de la música japonesa, sobre todo en la manera de romper las reglas. Piazzolla rompe las reglas del tango casi como un criminal, como alguien que lo hace con una intención de destruirlo, digamos. Y que él eso le parecía no solo que le fascinaba, sino que es algo que también trata siempre de expresar en su propia música al momento de tocar heavy metal o bueno, justamente en el estilo de música que él hace, de romper las reglas, de no quedarse con un canon del estilo, sino justamente poder tomar diferentes elementos de diferentes tipos de música y vincularlos en esa misma canción. Lo vinculaba con eso, con la idea de Piazzolla dice cuando un músico de tango o de jazz, de manual o según las reglas del estilo, nunca se le ocurriría meter una melodía romántica en el medio de la parte más desenfrenada de jazz. Sin embargo, Piazzolla lo hacía y esa cosa de tener tanto lo romántico como lo agresivo dentro de la misma canción, de la misma composición musical, es algo que todavía lo sigue fascinando. Muy bien, voy llegando por la última parte y te vuelvo a Japón, te hago volver a Japón, de la Argentina a Japón nuevamente, porque ya estamos en el tramo final de este segmento de Japón. Te voy a mencionar 3 palabras, ¿sí? Que me vaya mencionando a ver qué es lo que a él le surge, ¿sí? Okay, so we're going to go back to Japan for this last part of the first part of the interview about Japan. So Ricardo here is going to mention you 3 words. And he wants to know your reactions to it. Bueno, la primera, el Enka. The first one is Enka. Enka is a traditional form of Japanese music. Maybe you have similar music in Argentina. It's very sad, romantic, almost depressing, very passionate songs. El Enka es un ritmo tradicional japonés que obviamente si le gusta mucho. Ustedes tal vez tienen algo similar en Argentina. Es una música triste, casi depresiva, pero bueno, justamente que eso es lo que lo compone, esa tristeza y cosa muy densa y calma. Ok. La siguiente es una persona, ¿sí? The next one is a person. Hiyori Oyuka. ¿Quién es? マジでこの質問出てるのShould I explain what that is? You want to take it from there? すげえな。That's my wife. Es su esposa. Mi esposa. And she's so incredibly private. Never talk about her in interviews and on the internet or anywhere. She never is seen or anything, really. She's a very private person. But she came with me to Argentina when we played here because she is the one who introduced me to Piazzolla's music. Bueno, dice, su mujer es una persona de perfil muy bajo, muy reservada. Él por lo general no habla en entrevista, ni en internet, ni en ningún lado de ella, tampoco ella se deja ver demasiado. Sin embargo, la vez que sí viajó con él acá a Argentina fue cuando vino a tocar la música de Piazzolla, porque ella había sido quien lo introdujo a él a la música de Astor Piazzolla. So, Argentina, when she came here, they were writing about her in the newspaper and things like that. And I think Argentina is the only country in the world who she would allow that to happen, and who actually knows anything about my wife at all. So like, she's
feels very good about that. But Argentina is the only place. You can't find out about that in France or Germany or anything like that. Bueno, dice justamente la vez que vino, se habló en los medios, se salió en la prensa sobre ella. Es muy raro, es una excepción y probablemente sea el único lugar del que ella permita que pase eso, precisamente por la música que suele y por el link. En ningún otro lugar del mundo hablan de ella ni saben quién es o no va a estar así promocionada en la prensa. Sin embargo, bueno, en el caso de Argentina se lo permitieron. Bueno, muchísimas gracias, Marty. Y la última palabra que me surge, el anime. La última del anime. Anime. I live in Japan and everything and all this Japan stuff, but I'm really not Mr. Anime. I don't really know so much about anime. I've seen the big hit movies like Kimi no Nawa, maybe, how do you say that in Your Name? Maybe anime people know it. It's the most famous anime movie. I'm not an expert at all. I've done a lot of animation recordings. I have a new album out right now for a Netflix anime called Be the Beginning, where I wrote the theme song and wrote a whole album's worth of material for that, which I think they're going to play some of it. But I'm not really super expert at all. Bueno, dice, a pesar de ser un gran consumidor de cultura japonesa y demás, no es Mr. Anime precisamente. Se vio los clásicos, las grandes películas, pero la verdad es que no es un experto en la materia. A pesar de eso, ha contribuido con muchas bandas de sonido de anime. Ahora, hace poquito hizo una de Netflix para The Beginning, una película que va a salir en Netflix, y de la que probablemente escuchemos algo esta noche. Bueno, vamos a hacerlo descansar un poquito a Marty, ¿sí? Y bueno, precisamente Marty nos comentaba, ¿no?, de este anime que le puso la música, ¿sí?, que se llama Vive Bigiri, ¿sí? ¿Lo conocen? Sí. Se estrenó hace poquito acá en Netflix, ¿sí? ¿Les gustaría ver algo de esto? ¿Sí? Bueno, vamos a ver entonces si la operación lo dispone. I've always loved that term, wall of sound, and I've always been a fan of Phil Spector. So I think of wall of sound as like when you come into a place like this and you just hear this big piece of music that is overwhelming. It's a really great way to describe music. Dice, en verdad siempre le había gustado mucho la expresión wall of sound, que es pared de sonido, además de ser un fan de Phil Spector, un productor muy conocido. Precisamente por lo que implica el término. Dice, cuando vos llegás a un concierto o vas a ver música, muchas veces te encontrás literalmente con eso, con una pared de sonido enfrente tuyo. Entonces, bueno, el concepto y el juego de palabras también le gustaba mucho. Este es un disco en el que también utilizaste invitados, como en Inferno, y quería saber un poco el criterio para utilizar invitados de Death Heaven, de Black Veil Brides, de Shining. This is a record where you played with lots of guests, and he wanted to know about the criteria for those guests, especially coming from backgrounds like Black Veil Brides, Death Heaven, Shining. Well, a lot of times people come to see my shows, people I've never met, like for example, Shiv from Death Heaven, one of my favorite bands, the new band, and a couple guys came to my show, and I was just like a little kid. I'm like, I love your new album, it's really good, and they were saying really nice things to me about my show and stuff, and I'm like, right then, dude, you gotta play on this record, we gotta work out something together. It's just like magic collaborations like that I'm so happy to do. Bueno, dice que justamente muchas veces está tocando y viene gente a sus shows, en muchos casos gente de otras bandas, y fue el caso con Death Heaven, una banda que a él ya de por sí le gustaba mucho, y bueno, después de un show se acercaron a hablar. Dice, él se sentía como un chico, él estaba como, el último disco de ustedes está buenísimo, qué copado que tiene acá. Y ellos estaban diciendo cosas muy lindas de mi show, con lo cual fue como algo muy natural, diciendo, bueno, listo, hagamos algo juntos. Y es ese tipo de experiencias justamente las que llevan a colaboraciones de este tipo, con las de Buenos. A ver, en la última entrevista que hicimos cuando tocaste con Escalandru, me contaste que no eras particularmente
particularmente un fan del jazz, pero en ese momento estabas colaborando con Shining, que es una banda que hace jazz metal, o black jazz, como le llaman ellos, y bueno, estabas muy entusiasmado con esa historia, pero no pensamos que ibas a incluir un integrante de Shining en un tema como Something to Fight, que además es uno de los que son cantados en el disco y que es de los más llamativos. O sea, ¿por qué esa elección tan particular? When you were last here during an interview with him, you mentioned that you were not really that into jazz, but you were listening to Shining, for example, which are now described as black jazz or jazz now. And in particular, you invited the singer from Shining for a very particular song. It's one of the few that has vocals in your album. So where did that come from and how was it? I think if you say I don't like jazz, it's maybe just say the genre of jazz. I'm not a big expert, I'm not a big fan, but I love it when people make weird, perverted, demented mixtures of music. And Shining is perfect because he's a very well-trained jazz musician, but the music sounds super heavy. And so I love that kind of creativity. But if you talk about traditional jazz like you hear in a coffee shop, it's not my taste. It's not that I don't think it's any good. It's fantastic. It's just not my taste. O sea, bueno, no es que tenga algo en contra del jazz, de hecho, justamente, o sea, tal vez no le gusta en todo el jazz como género y en general, no es tal vez lo que vuelva más loco, pero sin embargo, siempre le gusta a la gente que hace cosas extrañas y demás. Bueno, Shining es ese tipo de banda, el líder de Shining es un tipo músico de jazz muy bueno, y sin embargo, el resto de la banda toca metal, toca rock, toca música pesada. Esas cosas así medio dementes y desviadas siempre le gustaron mucho y de ahí ese tipo de colaboración, pero aclara que de vuelta no es que tiene un problema con el jazz como género, ahora no es un experto en la materia y en general con el jazz te pasan cuando vas a tomar un café no es lo que a él más entusiasmo le despierte. Bueno, este es tu disco número 13 de Wolf Sound. Lo que yo quiero saber es en qué momento sentiste la necesidad de formar una banda para interpretar tu música solista. This is your 13th record, Wolf Sound. You wanted to know at what point did you think you needed to form a band to interpret your solo music? I've been touring for my solo music since my 5th record. So this is the very first time coming to Argentina with my band for my solo music. So I can't tell you how important that is to me that we made it this far and that how excited we are to play for you, because I've done tours for every album just about, but never in Argentina. And so it's a big deal for me. Bueno, en realidad ha estado haciendo giras solistas desde su 5º disco, este es el número 13. Sin embargo, bueno, nunca se había dado de venir con la banda acá a Argentina. Había estado acá por otros discos solistas, pero nunca con banda. Con lo cual no puede terminar de explicarles lo entusiasmado que están de estar acá y de poder tocar esta noche, justamente, finalmente con una banda en Argentina. Bueno, voy a hacer una última pregunta, pero más que nada, no porque no tenga para hacer montones de preguntas, porque yo soy tan fan como cualquiera de los que está sentado ahí, pero quiero que la gente haga también preguntas y por eso voy a reducir la parte mía para que ustedes puedan tener un poco más de tiempo. Pero sí quería preguntarle a Marty si siente que en este disco, en Wall of Sound, tiene algunos de los momentos más delicados de su carrera musicalmente. Me refiero a temas como Miracle o Soldier. Okay, so last question from Cesar, we're going to let the audience throw a few, but he wants to know, he thinks that in Wall of Sound you have some of the most delicate pieces of music in your career. For example, there's songs as Miracle. How do you feel about that? Yeah, like I said before about Piazzolla's music, one thing that I really admire is the gap and the surprise element of something
violent and scary and aggressive to something so delicate and beautiful and romantic, not in between, not almost, full on from the full top to the full bottom, is something I love to hear, so that's something I also try to do. Dice, bueno, justamente volviendo por ejemplo a la música de Piazzolla, algo de lo que siempre le gustó justamente la diferencia que había entre lo agresivo y lo delicado, entre lo rápido y demás. Dice, y es algo que él siempre había querido emular en su música. No algo balanceado, algo que esté en un medio. Lo pesado, lo extremo y lo romántico y melódico, o sea, tener esos dos contrastes es algo que a él le encanta escuchar en la música que escucha y trata obviamente de tocarlo cuando le toque. Bueno, vamos a tratar de organizarnos ahora. Los que levanten la mano yo voy a ir marcando y los asistentes van a acercar un micrófono. ¿Quién tiene preguntas para Marty? Bueno, a ver, empezamos por acá, el caballero. Es un placer conocerte, Marty, y bueno, te cuento así nomás, el año pasado tuve cáncer, yo soy guitarrista, me cortaron el dedo, y no es una pregunta, solamente te quiero decir acá hacia la cara que gracias a vos yo me levanté y seguí tocando la guitarra, o sea, lo mío es un gracias, y el milagro me encanta, gracias. De nada. Un segundo así le traduzco a Marty lo que dijo el amigo, todos lo entendimos, pero creo que está bueno. Just to recap a little bit, he wanted to thank you for being here and everything, but he's a guitarist. Last year he got cancer and had to cut one of his fingers. And you were one of the reasons why he got up and continued to play, and so he just wanted to thank you for that. Empezá por tu nombre. Gracias, César. Alexis es mi nombre, Marty. Te quiero mucho, sabes, te admiro demasiado. His name is Alexis and he loves you. I can't see you, I don't know who's talking. Acá. Okay, thank you. ¿Cómo estás? Más preguntas y menos demostraciones de amor, que queda poco tiempo. Te quería preguntar lo que todos te queremos preguntar hace muchos años, si existe la posibilidad alguna vez de alguna mini reunión con Megadeth y qué recuerdos tenés de Nick Menza, nada más que quieras compartir. Basically, the question that probably is in everyone's mind here, what are the odds or the possibilities of a tiny little reunion with Megadeth? And what memories do you have of Nick Menza? I really don't know anything about what Megadeth's plans are, or I don't have any bad feelings towards them in any possible way. And you never know what happens in the future, but I wouldn't get your hopes up on it. So that's that. And Nick Menza is, you know, when you're in a band with somebody, it's kind of like brothers. It's kind of like almost deeper than brothers sometimes, you know. Brothers don't have to change clothes in front of each other every day. But he was a super person. Of course, we all know he's a great drummer, but he was a super person that made things fun, you know. Sometimes touring is very hard. And I think he shared the passion of the Argentina people, because he was like the fire in the band, I think. And I know that he loved playing here. And it's just really a sad thing that we lost him so young. And he would love to be with all of you right now, I'm sure of that. Sorry, Did I answer your question? Yeah. Sorry. Por supuesto, dice, no sabe qué planes tiene Megadeth, está todo bien con ellos, todo bárbaro, pero tampoco te hagas ilusiones. Con respecto de Nick Menza, dice, bueno, por supuesto que cuando vos estás con alguien en una banda, es como un hermano y a veces más que un hermano, porque vos no tenés que cambiar todos los días enfrente de tu hermano en calzoncillos. Y Nick era en particular
más allá de un gran baterista que todos lo sabemos, una muy buena persona y una persona muy copada para estar alrededor en una situación de gira y demás. Y sobre todo, si tenía algo de esa pasión argentina, y era el fuego de la banda, sin dudas que me hubiese encantado estar acá hoy con ustedes, y desde ya que es algo muy muy triste haberlo perdido tan joven. El caballero por allá, nombre para empezar. Buenas noches, Néstor. Hola, amigo. ¿Cómo estás? Bueno, como primero en mi mente gira la canción Farewell de tu disco True Obsession y encuentro raíces de tango en esa canción. Y en base a eso te quiero hacer una pregunta para que vos la manejes en tu mente. ¿No hay una posibilidad de que tu próxima visita acá estés junto a Escalandrum y toques temas de los discos de escena, introducción como los shows especiales que estás haciendo en Japón? Me gustaría que sepas que eso sería increíble para la gran parte de que está acá. Llevo 28 años siguiendo tu carrera y es un sueño para mí eso, ver tocar esos temas en vivo acá. Sería increíble si usas a Escalandrum para poder hacer un show así. Okay, this is an interesting one. One song that comes to his mind is Fireball from your very beginnings, and he notices a bit of tango in there. Of tango? Yeah, in there. So, well, sort of a request or solicitation, I don't know, but he thinks it would be great if you could come down here with Escalandrum, for example, and play music from those early albums, such as Introduction and such, which would probably be very good for all the people here, similar to what you've been doing in Japan this time. I would be honored to do that. I would love to do that. Me encantaría, estaría honrado de hacerlo. Sí, sí. Así. La señorita acá adelante. Mi nombre es Paula, bueno, es un placer estar acá escuchándolo. Mi pregunta puntual es, Japón está tratando de promover muchas sus industrias culturales al exterior. Dentro de ese paquete entra la música. Me gustaría conocer la opinión de Marty como extranjero que fue a vivir a Japón y estando en la industria de la música y trabajando allá de eso. Si piensa que todos esos elementos que él mencionó, que están dentro de la música japonesa, se tienen que sacrificar, o cómo ve que es posible esta promoción de la música japonesa afuera, si es posible hacerlo con esos elementos o se sacrifican en algún punto. Me la está poniendo complicada, She put me in a tough position. Paula here says Japan is aiming to promote a lot of their culture abroad and in other markets. Do you think that all those elements of traditional music that you mentioned about Japanese music would have to be sacrificed in order to promote and make a successful? Absolutely not. Quite the opposite. Quite the opposite. When you get to Japan, and I hope every single one of you get to go to Japan at least once in your life, when you get there, you'll notice the music sounds different. It sounds different. In Japan, they listen to about 80% domestic Japanese music and 20% the rest of the world. That's amazing. If you go to like some countries in Europe, it's the same thing that's in America. It's like you got Adele and Lady Gaga and all that good stuff. It's great, but you kind of lose the identity because the whole world is listening to the same thing. Japan is kind of not really on that program. Japan, it still sounds very Japanese. The second you get off the plane, you're going to hear something that you've never heard before. And that, as a tourist, is so valuable. And so I think it's the opposite. They will not sacrifice anything. Dice que no, para nada, más bien todo lo contrario. Cuando vos llegás a Japón y esperan que todos ustedes acá algún día puedan ir a Japón, te vas a dar cuenta enseguida que la música suena diferente. En Estados Unidos, en Japón, la gente aproximadamente escucha un 80% de música japonesa, de música nacional, y un 20% de música del resto del mundo.
A diferencia de como lo pasas en Europa o en Estados Unidos, donde todo el mundo escucha a Adele, a Lady Gaga, que está buenísimo, son geniales, no que tiene nada en contra, pero sin embargo evidentemente se pierde algo de identidad en todo eso, con lo cual creo que no, que Japón debería seguir sonando japonés, porque es lo genial que tiene esa cultura y la música en particular. A ver.